Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a iniciar este sábado con nuestra sesión 14, hoy sábado 15 de octubre. Gracias a Dios, casi aún una penúltima actividad, ya que nos falta la última, que es nuestro semestre, pero de igual, gracias a Dios, hemos estado con el entusiasmo, con la alegría de poder iniciar cada sábado nuestras sesiones virtuales y hoy pues no es la excepción. Yo les agradezco mucho el conectarse siempre con responsabilidad y sobre todo pues también cumplir responsablemente con las tareas. Solo era que cuando se finalice la clase por la tarde, que tengan un espacio, que se puedan comunicar conmigo, pues, de un audio, pero necesito, todavía hay algunos estudiantes que no se han comunicado con mi persona, entonces a quienes no lo han hecho, pues llamarme el día de hoy por la tarde para que yo pueda platicar con los estudiantes que nombré en el audio que compartí. Muchísimas gracias a quienes también ya se comunicaron con mi persona. Bien, vamos a iniciar esta mañana con la oración, que es el primer punto de nuestra agenda. Voy a pedirle apoyo a señor Nidia Ruiz, si nos puede apoyar con la oración, señor Nidia. Está bien, licenciada. Bien, gracias, señor Nidia. Buen día para todos, compañeros, según el credo de cada uno. Vamos a hacer nuestra oración. Señor Jesús, en esta mañana maravillosa le damos gracias por un día más de vida que nos ha permitido abrir nuestros ojos, ver las maravillas que usted nos regala. Así también le pedimos, Padre Bello, que sea usted el que nos dé la sabiduría, el entendimiento a cada uno de los compañeros que estamos en esta clase. Le pedimos, Señor, que sea usted el que guíe nuestro caminar. Siempre le pedimos que bendiga a la licenciada, Padre, siga dándole la sabiduría que ella necesita cada día. Así ayúdenos, Señor, a seguir adelante en todo lo que nos propongamos hacer. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, señor Nidia, muy amable. Que Dios también le multiplique a usted sus buenos deseos en su familia y también en la familia de cada uno de los participantes de esta reunión virtual. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar con un tema siguiendo con la temática de hace 8 días de las instituciones del Estado que tienen a cargo apoyar en las diferentes necesidades en el contexto educativo. Tenemos acá la UCIPE, que es una de las siglas, y cómo surge esta institución y cuál es su significado. Tenemos que cuando surge la UCIPE, fue creada por un acuerdo gubernativo número 45 del 12 de noviembre de 1976. Estamos a pocos días de celebrar el aniversario de esta institución, con la que se dio vigencia a los postulados de la Ley de Educación Nacional de ese mismo año, asumiendo las funciones de planeamiento integral de la educación OPIE hasta febrero de 1990. Tenemos acá, dice que la unidad sectorial, aquí eso es lo que tenemos que significa UCIPE, tenemos que es la unidad sectorial de investigación y planificación educativa. Por eso dice UCIPE, unidad sectorial de investigación y planificación educativa, que es una dependencia técnico-científica encargada del estudio, de la planificación y la organización de los diversos programas del sector y depende directamente del despacho. Está a cargo de un director, de un subdirector y se integra por las divisiones de estudios socioeconómicos, infraestructura física, documentación y estadística, desarrollo curricular, desarrollo administrativo y otras que se establezcan. Tengamos presente entonces que esa es una de las funciones de esta dependencia, que es más que todo
en el área técnica y también científica, que se va a encargar precisamente de la planificación, del estudio, de la planificación, asimismo de la organización de los diferentes programas del sector, en este caso pues del sector educativo. Y depende, dice, directamente del despacho, o sea, del despacho ministerial. Está a cargo de un director, también está conformada por un subdirector y también está integrada por divisiones, una división de estudios socioeconómicos, una de infraestructura física, otra de documentación y estadística, así también una de desarrollo curricular, de desarrollo administrativo y otras que se van estableciendo de acuerdo a los procesos que tienen que realizar. Aquí tenemos entonces cómo surge la UCIPE, cuáles son sus funciones. Y ahora bien, vamos a pasar a ver también qué es la UPI, que es otra de las dependencias muy importantes para el sector educativo. También tenemos que dentro de las funciones, vamos a continuar siempre con las funciones de la UCIPE, que es el desarrollo. En el inciso A tenemos que una de sus funciones es el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de las medidas y normas necesarias para el cumplimiento de las acciones del Ministerio en la ejecución del Plan Nacional de Educación, Ciencia y Cultura. En B tenemos que la siguiente función es la formulación de las propuestas de revisión, corrección, que sean precisas para el eficaz desarrollo de las acciones mencionadas. Es en el inciso B, es otra de las funciones, es formular propuestas de revisión y también de corrección que sean necesarias para el eficaz desarrollo de las acciones anteriormente mencionadas. En el inciso C tenemos que también otra de las funciones es coordinar con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica y demás dependencias e instituciones que integran el sector para la elaboración y el cumplimiento de los planes a corto, mediano y largo plazo. Tenemos entonces funciones de la UCIPE. Podríamos decir que no solamente la UCIPE está dentro del, solamente en el campo educativo, la planificación del campo educativo, sino también entra como una dependencia que también se va a encargar de la planificación en cuanto a las ciencias y en cuanto a también a la cultura. Tenemos acá que es la UPE, que la vamos a ir analizando conjuntamente con la UCIPE, y tenemos que la UPE, por estar estrechamente relacionada con esta otra dependencia de la cual vimos las funciones hace un momento, que es la UCIPE, vamos a ver entonces ahora la UPE. ¿Qué es la UPE? Es una de las unidades de protección especial, unidades de protección especial, eso significa UPE, y dependen de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes DGNA, y son las instancias administrativas del MIMT que actúan en el procedimiento por desprotección familiar de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, dictando las medidas de protección que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las niñas y niños o adolescentes y que restituyan los derechos que les han sido vulnerados. Ustedes saben que hoy por hoy, pues, cuánto niña, cuánto niño, cuánto adolescente muchas veces se queda sin la protección de la familia, precisamente porque los hogares se desintegran y hoy con la violencia que se está viviendo, también muchos niños y niñas, así como adolescentes, quedan huérfanos, producto de la violencia que se vive actualmente en nuestro país. Y precisamente ahí entonces entra el papel de la UPE como una unidad que protege de manera especial a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y que también vienen a contar con el apoyo de las instancias administrativas del MIP
que siempre también ellos van a actuar en el procedimiento por desprotección familiar de las niñas y también de los niños, ¿verdad? Que no tienen familia, quien los cuide, quien vele por ellos. Y son ellos, entonces, son estas dependencias las que van a dictar las medidas para proteger y para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que quienes han sufrido la pérdida de dichos derechos. Tenemos también dentro de las funciones de la UPE las siguientes. Primero, actuar de oficio o por comunicación escrita o verbal ante situaciones de presunta desprotección familiar. Iniciar y dirigir el procedimiento por desprotección familiar. Evaluar los factores de riesgo y de protección. Brindar atención inmediata a las niñas, a los niños y adolescentes que son trasladados al servicio de la UPE. Por eso les decía anteriormente que son acciones que son inherentes una a otra. ¿Por qué? Porque también dice que ellas disponen de medidas de protección provisionales, como las van modificando de cuando ya se declara de una manera judicial la desprotección de la familia. Ya entra entonces el campo judicial en su papel, ¿verdad? De velar también por los niños, por las niñas y por los adolescentes. Asimismo, declarar las situaciones de desprotección familiar provisional y asumir la tutela estatal a través de las personas que dirigen la UPE. Entonces, continuando, dice, también tenemos que se tiene que elaborar y también aprobar, ¿verdad? Un trabajo de manera individual, llevar a cabo las diligencias del procedimiento establecidas en el decreto legislativo y las que señalan en su reglamento. Es decir, que también para que estas dependencias funcionen, tienen un marco legal y definitivamente también van a estar o van a implementar, aparte de un trabajo individual, que van a llevar a cabo diligencias que van a tomar en cuenta los decretos elaborados en el Congreso. Eso dice en el decreto legislativo y las que se señalan en su reglamento. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la o las medidas de protección provisionales o permanentes y la implementación del plan de trabajo individual. Solicitar el pronunciamiento judicial de la declaración de desprotección familiar provisional. Asimismo, pues debe de estar incluida la actuación estatal según lo previsto en el capítulo 6, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta los decretos legislativos. También dice que se tiene que actualizar los registros respectivos a su competencia territorial, debiendo reportar periódicamente a la DP otras que les correspondan de acuerdo a su competencia. Así que estas dependencias, su propósito es trabajar siempre en bien de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país y con un marco legal como respaldo. Tenemos equipos especializados de la UPE. La UPE cuenta con equipos interdisciplinarios para la atención urgente en el lugar donde se encuentre la niña, niño o adolescente, la atención inmediata en sus instalaciones, la evaluación, implementación y seguimiento del plan de trabajo individual, acogimiento familiar y otras funciones de apoyo, y en general para el desarrollo de las distintas etapas del procedimiento a su cargo. Es decir, que la UPE como dependencia también se va a apoyar en equipos que puedan atender las diferentes disciplinas que sean necesarias atender de manera urgente donde se encuentre la niña, niño o adolescente para poderle dar una atención inmediata en sus instalaciones. Así también, repito, va a llevarse a cabo una evaluación para poder implementar y dar seguimiento a un plan de trabajo individual
acogimiento familiar y otras funciones que sirvan de apoyo a estos niñas, niños y adolescentes. Y en general, para el desarrollo de las distintas etapas del procedimiento que tienen a su cargo. Tenemos las garantías del procedimiento administrativo, la situación actual del planeamiento en nuestro país, cuáles son esos servicios de la UPE que hace unos momentos, vimos, y también tenemos las acciones que se desarrollarán. En el procedimiento administrativo, pues las medidas de protección que determine la UPE deberán garantizar el derecho de la niña, niño o adolescente a crecer y desarrollarse en su familia y en defecto de ello en un ambiente familiar adecuado, abordando cada caso de forma individualizada y con enfoque de derechos, es decir, respetando el derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que realmente encuentren el apoyo en una familia que verdaderamente les dé su espacio y respete esos derechos, porque ustedes no me dejarán mentir, también en las noticias, tanto por televisión, en las redes, en diferentes medios de comunicación masiva, nos escuchamos y vemos con mucha preocupación, especialmente los que somos docentes y no digamos padres o madres de familia, que sí velan por la protección de los niños y niñas en su hogar, que hay niños y niñas y adolescentes que son totalmente violentados sus derechos. Y a veces, lamentablemente, por los propios padres o en este caso a veces por las madres de familia que venden a las niñas a temprana edad por generar un ingreso económico. Entonces es lamentable que esto se esté dando en nuestra sociedad y qué bien que estén estas dependencias del Estado para apoyar a estas niñas y niños y adolescentes que necesitan realmente de ser integrados en una familia que vele porque tengan un desarrollo emocional estable y una familia que le dé la protección necesaria y no que muchas veces la misma familia viole esos derechos y, como les repito, sean vendidos o sean explotados sexualmente. También tenemos que la UPE está conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales en psicología. ¿Por qué? Porque lamentablemente los niños, niñas y adolescentes, ¿cuál es el campo donde más son afectados? En el campo emocional. Quedan lastimados, quedan personas muchas veces con secuelas emocionales terribles, que si no son tratadas más adelante se cosecharán las consecuencias de la violación de esos derechos. También tenemos especialistas también en trabajo social, en educación, en salud, en derecho y personal administrativo. Acciones que desarrolla la UPE desarrolla. En primer lugar, la UPE actúa de oficio o ante denuncias en situaciones de presunta desprotección familiar, explotación sexual, que era lo que le comentaba hace un momento, trata de personas, mendicidad, abandono, entre otras modalidades de violencia. Muchas veces abren oportunidades a través de las redes de que hay trabajo para las señoritas. Y muchas veces las señoritas ignoran que quienes están detrás de estas propuestas de trabajo son explotadores sexuales, que después de contactarlas, pues las venden. Y muchas veces son organizaciones que no solamente tienen campo en nuestro país, sino que ya es una cadena a nivel mundial. A veces hay señoritas que desaparecen, que ya a veces es muy difícil volverlas a ver o contactarlas, porque no se quedan aquí en nuestro país, sino que viajan a otros países precisamente por estas organizaciones que las sacan del país clandestinamente y que las venden a personas interesadas en explotarlas sexualmente. No solo lo vivimos en nuestro país, especialmente creo que ustedes han oído que, por ejemplo, El Salvador, Honduras, tiene ese grave problema. No digamos solo los países centroamericanos. También tenemos Rusia,
que es uno de los países que también se habla mucho en cuanto a las grandes organizaciones que tiene en cuanto a explotación sexual. Tenemos entonces que ante la declaratoria de situación de desprotección familiar provisional de niñas, niños y adolescentes, se asume la tutela estatal, es decir, a través del Estado, o sea, el Estado asume la tutela de estos niños y niñas a través de la UPE. Muy bien, entonces tenemos acá en pantalla los servicios de la UPE, entre esos están el acogimiento, la atención psicológica para niños, niñas y adolescentes, una asistencia legal y una asistencia social. Tenemos también lo que es el planeamiento de la educación en Guatemala. ¿Por qué es necesario planear? Porque en primer lugar, recordemos que una planificación, ahora que tenemos nuestro currículum nacional base y que planificamos a través de las competencias que nos permiten a nosotros llevar a cabo un trabajo que va a llevar a nuestros estudiantes a un campo competitivo, es decir, hacerlos competentes para la vida. Ahora bien, competencia, conoce y aplica las teorías que fundamentan las políticas y el planeamiento educativo nacional. Es decir, que nosotros como educadores pues tenemos que conocer y aplicar esas teorías que se fundamentan en las políticas nacionales y sobre todo guiarnos en el CNB, que es la planificación que a nivel nacional se debe manejar, porque en ellos encontramos la filosofía, encontramos las políticas que nosotros debemos de aplicar para poder llevar a cabo el trabajo docente en nuestras aulas. Ahora, una interrogante. ¿Qué aprendí? Entre los logros más trascendentales de los últimos años está la iniciación del planeamiento para el desarrollo nacional aplicado al sector educación. Y cabe aclarar que los maestros manejan cotidianamente los términos de desarrollo y planificación o planeamiento, que son sinónimos. Cuando hablamos de planificación, podemos decir que también estamos hablando de un planeamiento. La planificación para el desarrollo requiere la conjugación de esfuerzos de todas las personas y de todas las instituciones en una sociedad, de todos los oficios y de todas las profesiones. Todo sujeto pensante tiene un papel que desempeñar en ese proceso. Y el planeamiento se concibe como una actitud lógica que tiene como objetivo el desarrollo de un país, el que se logra integralmente mediante una visión de conjunto. Por eso, si trabajamos todas las instituciones educativas con el CNB, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Lograr el desarrollo de nuestro país a través de una educación integral y mediante una visión de conjunto, que somos un equipo y que como equipo, como parte de una institución, pues vamos a tratar de sacar nuestras planificaciones adelante en beneficio de nuestros niños para hacerlos competentes para la vida. El planeamiento también busca alcanzar los fines de la educación, es parte de nuestro CNB, los fines de la educación, las políticas, la filosofía, propicia el uso óptimo de los recursos y hace del proceso de enseñanza-aprendizaje una inversión en lugar de un gasto. Jerarquiza y establece prioridades entre los diferentes aspectos y prepara técnicamente los programas de trabajo. En Guatemala se introdujo el planeamiento a nivel nacional en noviembre de 1954. El Ministerio de Educación creó la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación, OPI, que eso lo hemos compartido en las sesiones anteriores, mediante el decreto ley número 374 del 24 de julio de 1960. Tenemos los niveles de concreción de la planificación curricular, tenemos un nivel nacional, un nivel regional y un nivel local. Es decir, que lo tenemos entonces descentralizado, porque tenemos un nivel nacional, pero también tenemos un nivel propiamente de nuestra región, que viene a caer en un nivel
local, porque entonces cuando hablamos de un nivel local, ¿qué significa? Que tenemos que contextualizar nuestra planificación, es de acuerdo al contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Tenemos en el nivel nacional que constituye el marco general de los procesos informativos y formativos del sistema educativo guatemalteco. Tiene un carácter normativo y se caracteriza por ser flexible. Ahora acá tenemos que, en lo que son las actividades que caracterizan a este nivel, es que se establecen las bases para una sólida formación, que se integran los conocimientos, la tecnología y propicia el desarrollo y la valoración del trabajo. Establece competencias de aprendizaje, incorpora el idioma materno como medio del aprendizaje y como objeto de estudio. En el nivel regional, pues se establecen los lineamientos que orientan la concreción del currículo. Su propósito fundamental es contextualizar el currículo, que es lo que les mencionaba también hace un momento. ¿Y cuáles son las actividades que lo van a caracterizar? En primer lugar, una sistematización del conocimiento con base en las necesidades de nuestros estudiantes, ajuste a los horarios escolares y los ciclos lectivos, proyección de investigaciones, proporción de elementos para la elaboración de los perfiles. ¿Qué estudiantes queremos que ingresen de nuestras instituciones educativas? Precisamente por eso se elaboran los respectivos perfiles. También tenemos la participación de los consejos de educación a nivel municipal y a nivel nacional, regional, y participación de las instituciones y organizaciones propias de cada grupo del sector o comunidad. Y nos damos cuenta entonces que la participación de los consejos educativos es muy importante, tanto a nivel municipal como a nivel regional. Y sobre todo la participación de instituciones y organizaciones que sean propias de cada grupo o sector social o comunidad. Tenemos que en el plan, por ejemplo, cuando hablamos de elaborar el plan educativo del centro escolar y los programas y planes de clase, integrando las necesidades locales y los intereses de las y los estudiantes, las orientaciones nacionales y las normativas generales a nivel regional. Esto es hablar del nivel local, porque cuando ya hablamos del nivel local, vamos a enfocarnos en que se va a elaborar un plan propiamente del centro escolar donde nosotros estamos laborando. Y vamos a tomar en cuenta los programas y vamos a tomar como base estos programas, ¿para qué? Para elaborar nuestros planes de clase. Y cuando elaboramos estos planes de clase, ¿qué tenemos que hacer? Es integrar las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes, pero a nivel local. Y asimismo las orientaciones nacionales y las normativas generales a nivel regional. Es decir, no nos vamos a desligar del nivel regional, porque todo es inherente. Ni lo regional puede desvincularse de lo nacional, porque todo es inherente. Cuando hablamos de planificación, hablamos de la planificación nacional, de la regional y de la local. Pero todas son inherentes unas con otras, porque todas están tomando como base la filosofía y las políticas de la educación guatemalteca. Por lo tanto, nosotros como educadores que trabajamos en un centro educativo, pues vamos a tomar esos contenidos de nuestro CNB y vamos a integrar las necesidades de nuestros estudiantes y también las necesidades propias de nuestra comunidad. Un ejemplo, y eso se habla mucho en el contexto educativo, cuando se da, mejor dicho, el corte de café. Muchos niños ya no participan en las clases, dejan de asistir. Anteriormente, hablando de nuestro contexto patagónico, pues la base de la economía era la caficultura. Y muchas fincas aledañas a nuestro pueblo, pues se dedicaban al cultivo de café. Muchas familias acudían a estas fincas a cortar café, inclusive venían familias de otros lugares del país también a involucrarse en el trabajo del corte de café.
Pero ¿qué pasaba con estos niños que venían involucrados con las familias? Ya no podían participar en la escuela. Entonces también se piensa que los horarios de clases se deberían de adecuar al horario en el cual los niños pueden asistir a clases y que les permita poder participar en un proceso educativo dentro de una institución educativa. Lamentablemente, a veces pues no se toman en cuenta las necesidades locales, de las necesidades de nuestras comunidades, se planifican horarios muy rígidos y entonces los niños se pierden la oportunidad muchas veces de poder educarse, pero quizás no es porque ellos no quieran ni porque a veces los padres no quieran. También la situación pobreza es algo que estamos viviendo, que azota a nuestro país. Cada día se vuelve más difícil la situación económica. Entonces, por lo tanto, cuando elaboramos un plan, pues tomar en consideración también las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes y también de nuestras comunidades. ¿Qué la caracteriza? Por ejemplo, en el nivel local, pues una de las características es la realización de investigaciones organizadas para recabar información pertinente que sirve como base al plan curricular local. Incorporación de los aportes de los padres de familia, de las organizaciones locales y de toda la comunidad. Una planificación del currículum. ¿Se dan cuenta? No podemos dejar de tomar como base nuestro currículum nacional base. Y lo ideal sería, y esta es una de sus características, es incorporar lo que los padres de familia puedan aportar en cuanto a cómo están ellos en su economía y qué hacen para generar ingresos y de qué manera los niños pueden participar en los horarios que ya están establecidos en nuestras escuelas. Podemos hacer horarios flexibles, porque recuérdense que nuestra planificación, lo hemos hablado, que es una planificación flexible y nosotros poder integrar a nuestros niños de acuerdo a los horarios en los que ellos puedan participar. Ahora con la pandemia pues estamos trabajando por burbujas, aunque ya se habla también de regresar a nuestras clases presenciales, pero es bueno considerar a futuro cómo nosotros podemos aplicar de manera efectiva esta planificación de nivel local y tomar muy en cuenta estas características que nos permitan hacer más efectivas las planificaciones que llevamos a cabo. Tenemos también que uno de los objetivos es coordinar planes, programas y políticas educativas, así como establecer criterios de subvención, monitoreo y seguimiento de los indicadores de la demanda de infraestructura y producción estadística, para garantizar el cumplimiento de los objetivos cuyos resultados deben coincidir con los compromisos de Estados nacionales e internacionales. Bien, entonces tenemos ahora sí una tarea. Ustedes van a realizar una tarea interesante, van a realizar un cuadro comparativo entre estas dependencias del Estado, UPE, UCIPE, OPIE y AFEN. Ustedes van primero a escribir a manera de introducción qué significa cada uno de estos nombres. Seguidamente, pues van a realizar el cuadro donde vamos a poder plasmar una comparación de lo que cada una de estas dependencias del Estado aporta a nuestro país. Entonces, espero esta tarea ustedes la puedan trabajar en el transcurso de la semana y subirla el día viernes, que es el último día que tenemos para hacerlo, pero pueden hacerlo en el transcurso de la semana. Solamente quiero aclararles que algunas presentaciones no se suben a la plataforma, no porque no se quieran hacer, sino porque eso provoca que haya más peso en la plataforma y eso a veces dificulte a los estudiantes a subir las tareas que tienen que subir, se les dificulta más. Y no solo ahorita con el problema de las lluvias, pues también hay mucho problema de señal, entonces hay que tratar de no saturar la plataforma para que todos y todas tengamos esa facilidad de poder hacer lo que tenemos que hacer en la plataforma en el menor tiempo posible.
pero debido a eso es que no, no tengo todo en la plataforma, pero precisamente es para evitar saturar en los espacios. Bien, entonces les agradezco mucho su participación esta mañana. Yo solo voy a pedirles un gran favor. Si pueden encender un momentito su cámara, y me dio mucho gusto poderlos saludar. Enciendan su camarita, voy a tomar una fotografía para una evidencia de su participación virtual esta mañana. Gracias, profe Wilmer, señor Nora, señor Elvira, señor Nidia, me da mucho gusto también saludarla, señor Claudia, profesor Carlos, señor Brenda, muy buenos días a todos. Señor Líder, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre presente. Gracias, señor Líder Luisa, Carlin Morales también. Gracias. Ya creo que a la cuenta de 3 vamos a tomar la fotografía. 1, 2 y 3. Muy bien, gracias, muy amables. Que Dios les bendiga entonces por estar esta semana compartiendo esta sesión virtual. Y primeramente Dios, vamos a reunirnos la próxima semana. Creo que Dios nos ha dado esa fortaleza, la salud que nos ha permitido llegar hasta donde estamos llegando. Y les agradezco mucho. Bendiciones para todos. Un abrazo a la distancia y nos conectamos la próxima semana. Gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Feliz tarde. Igualmente, Feliz- les voy a estar haciendo llegar la presentación de este sábado.